buenas noches con todos ustedes, comunidad científica de ICL, Instituto para la Calidad de Laboratorio y Laboratoristas de Calidad de América Latina. Para nosotros es un agrado enorme el poder compartir el día de hoy este webinar titulado Control de Calidad en Inmunohematología, técnicas de aglutinación en columna. Este tema va a ser compartido por el doctor Marcelo Márquez Sandoval. Él es tecnólogo médico encargado de inmunohematología avanzada del Centro de Sangre y Tejidos de Valparaíso, Chile. Además es magíster, ¿no?, en análisis clínicos y PhD en ciencias e ingeniería para la salud. Tiene un doctorado también en ciencias e ingeniería para la salud. Así que el día de hoy presentamos a este excelente profesional para que nos comparta un tema de suma importancia en laboratorios clínicos e inmunohematología y bancos de sangre. Con ustedes, el doctor Marcelo Márquez. Muy buenas noches, doctor. Bueno, muchas gracias, Enrique, por la presentación, por la invitación. Voy a activar mi cámara para que puedan verme también. Creo que ahí está ya activada la cámara. Bueno, agradecer la invitación a Instituto para la Calidad y tratar de poder en estos minutitos compartir un poco de la experiencia y algunas guías o recomendaciones o principalmente estándares que tienen otros países para ver que en general muchos de nosotros trabajamos de la misma manera, solamente que a veces al momento de llevarlo a la práctica hay diferencias y ahí siempre es bueno recordar, ya que la mente es frágil, ¿ya? Así que muchas gracias por la invitación. ¿Estás viendo mi presentación, Enrique? ¿Todo bien? ¿Sigo? Todo correcto, doctor Marcelo, todo correcto. Ok, ya, voy a minimizar acá para comenzar. Ya, ahí sí. Bueno, buenas noches a todos los presentes de Latinoamérica que están ocupando un tiempo de su vida personal para poder escuchar esta presentación que les preparé. La idea fuera, el objetivo de la presentación, abordar primero que nada los fundamentos de la metodología de aglutinación en columna de gel. Yo creo que la gran mayoría ha ido cambiando a esta tecnología en inmunohematología. Luego ver algunos parámetros de desempeño analítico, grado de reacción, que también es parte de lo básico. Y posteriormente ya ver experiencias internacionales con las regulaciones u orientaciones que pudieran existir. Ahí les traigo algunas cositas del Reino Unido, Estados Unidos, Australia, bueno, Chile, donde yo resido, y también incorporé últimamente algo de Alemania. Y finalizando ya con algunas recomendaciones un poco más prácticas, que es lo que nos deja un poco todas estas cosas que están escritas. A veces escribimos muchas cosas, pero cuando tenemos que desempeñarlo o realizarlo en la práctica, lo dejamos de hacer o no sabemos cómo abordarlo, y yo creo que ahí podemos finalizar mencionando algunas cosas para después dejar el tiempo para las preguntas. Bueno, como toda presentación, declaro el conflicto de intereses, total ausencia de conflicto de intereses personal en esta presentación. Solamente los productos y marcas de las empresas que aparecen son solamente con fines académicos, y la información claramente que ustedes van a tener en esta presentación eh, pueden compartirlo. A mí no me molesta, solamente tengan la referencia de los autores originales. Aquí no hay cosas que yo he realizado, sino que he tomado de otros investigadores y otras personas que también les fascina bastante la inmunohematología. Entonces quise partir un poco esta presentación con la evolución de los reactivos en inmunohematología, y aquí nos vamos un poco hacia atrás, ya año por lo menos 89, donde empieza, incluso antes, 85, donde empieza a cambiar un poco la producción de anticuerpos. Tenemos anticuerpos policlonales que van migrando un poco a la producción de anticuerpos monoclonales, y tenemos distintas producciones de distintas casas comerciales que empiezan a realizar diagnósticos y desarrollar estos reactivos para
la búsqueda con una mayor potencia y una mayor especificidad. Así podemos ver que en esta tabla, en la parte superior de sus pantallas, vean que en 1989 teníamos, con respecto solamente para la ABO, antisuero, monoclonales y policlonales, 147 monoclonales y 152 policlonales. Luego en el 98, para que vean esta diferencia bien abismante, la gran mayoría o la tendencia es que los anticuerpos, los antisueros respectivos, para poder determinar los antígenos de grupo ABO, ya aumenta para la fracción monoclonal, y los policlonales ya están un poco más en desuso. Lo mismo con respecto al anti-D. Vean el cambio entre el policlonal al monoclonal con respecto ya a una relación por lo menos de 9-10 años de diferencia. Y esto en general, esta evolución de la industria empieza a poder desarrollarse con la colaboración de nosotros también que trabajamos en el laboratorio de inmunomatología, ya que con los reactivos policlonales usualmente habían mayores discrepancias o se detectaban mayores discrepancias o discordancias, principalmente en la clasificación ABO y también en el antígeno RHD, que sabemos que es un antígeno bien complejo, esta proteína, y que no hay un antisuero perfecto, siempre hay variaciones dependiendo la clonalidad y la porción hacia la cual este antisuero va a reconocer esta proteína. Por lo tanto, si le sumamos solamente a esto el carácter de la especificidad en cuanto a los reactivos y después lo agregamos a la sinergia un poco de la visualización de la reacción, que principalmente eran tubos, empieza el desarrollo en esta época de 1985-90 de poder desarrollar algún método, alguna metodología que fuera un poco más estandarizada, ¿ya? Y aquí empiezan ya a tomar algunos investigadores o el desarrollo, mejor dicho, de la aglutinación en columna de gel. Entonces, aquí este es una patente, ¿ya? Esto es una patente de Francia, quizás algunos ya reconocen este nombre de este autor, Lapierre, Yves Lapierre, del Instituto de Propiedad Industrial de Francia, donde él ya presenta su patente con respecto a la aglutinación en columna. Mencionar que tomó datos también de otros investigadores para poder desarrollar el mismo. Aquí ven la patente, el demandante, que en este caso es el propietario de la patente, y vean el inventor, que es la misma persona, y la época en que ya lo mandó a trabajar esta patente, que es del 8 de febrero de 1985. Así que es hace bastante tiempo ya. Yo justo ese año recién estaba naciendo, así que no soy tampoco tan viejo, pero la historia siempre es bueno recordarla para saber que no solamente nosotros desarrollamos cosas en nuestro trabajo para poder mejorarlas, sino que hay gente que viene en el pasado también ayudándonos para poder facilitarnos las cosas en el futuro, ¿ya? Y en este caso, la patente está relacionada a un dispositivo y método para demostrar aglutinaciones eritrocitarias. Y aquí hace una breve descripción que, según el proceso, la formación de aglutinado eritrocitario en formación y la identificación con una posterior centrifugación sin lavar, y ahí está la importancia un poco de la comparación con la metodología de tubo, permitía incluir distintos reactivos en este mismo gel y la propiedad de prevenir y reducir la sedimentación de aglutinado y permitir esta estandarización, ¿ya? Tenemos entonces una estandarización que, en cuanto a la visualización, que usualmente era muy operador dependiente con la metodología de tubo, y ahora con esta nueva metodología nos permite incluso ayudarnos posteriormente con las cámaras fotográficas o el desarrollo de la imagen para graduar la aglutinación a través de una fotografía, y es lo que ustedes en la práctica quizás en muchos lugares tienen equipamientos semiautomatizados o automatizados totalmente para el área de inmunomatología, y el equipo automáticamente saca la fotografía, aplica un algoritmo matemático y posteriormente a eso le da una interpretación incluso para poder transmitirlo a un software de su sistema de información. Entonces, esto es parte también de la patente,
¿ya? Acá aparece bien rudimentario un poco la imagen, la primera imagen de estas columnas, y permitía algunas graduaciones, ¿ya? Aquí estaba así en una graduación de 5-0. 5 era el que usualmente nosotros interpretamos como de 4 cruces, pero aparecía también el desarrollo de todas las, para qué servía y qué cosas constituían o eran parte de estas tarjetas de aglutinación. Entonces ya sabemos que en 1985 está la patente, pero el desarrollo viene de mucho antes. Acá me voy a 1984, donde esta metodología de aglutinación en columna evoluciona principalmente con 3 fases o 3 pilares centrales, que es el desarrollo de un producto comercializable, y ahí hay una inversión también de algún proveedor, en este caso la empresa Diamex, que era es una empresa suiza que posteriormente fue absorbida por otra empresa. La continua mejora del mismo producto, empiezan a ver el plástico y todos los materiales para poder preservar las condiciones de este producto, y también la aparición de productos competidores generan una aceleración en la innovación para la aplicación de estas tarjetas de aglutinación en nuestra área de inmunohematología, ¿ya? Y aquí tenemos las aplicaciones principales: prueba de antiglobulina aplicada a la búsqueda de anticuerpos antiritrocitarios, que sabemos que de repente hay estas especificidades un poco más complejas de detectar cuando presentan títulos bien bajos, y ahí idealmente la prueba de antiglobulina nos ayuda para poder detectar estos anticuerpos que a veces sensibilizan, pero que no son capaces de aglutinar inicialmente. Entonces, esto solamente como un cuadro comparativo, el tubo test clásico, cuando uno genera las distintas suspensiones celulares con una cierta cantidad de glóbulos reactivos o glóbulos de alguna muestra, y tenemos distintas cruces de aglutinación o grados de aglutinación. Lo mismo en los ensayos de fase sólida, donde hay anticuerpos, en este caso una antiglobulina unida a las paredes de este micropocillo, y posteriormente, si hay una reacción con los glóbulos rojos, va a generar un patrón característico dependiendo el fondo del mismo micropocillo. Y nuestras queridas tarjetas, que sabemos que nos ayudan bastante con una cámara de reacción y posteriormente a través de la incubación o centrifugación en el mismo instante, dependiendo si se une o se genera esta reacción antígeno-anticuerpo. Esta reacción va a ir bajando por estas revoluciones centrífugas y va a generar las distintas graduaciones de aglutinación. Aquí vemos una imagen un poco más bella, por decirlo de alguna forma, y se ven los distintos aglutinados. Acá ven en color rojo dónde quedan entre estos filtros los distintos aglutinados de los glóbulos con sus glóbulos adyacentes a través de los puentes que generan los anticuerpos, que van a estar predispensados o que uno va a predispensar en esta cámara de reacción, y la interpretación clásica de 4 cruces hasta la no aglutinación, que es de 0 cruces, con los distintos puntos o el puntaje de score, para poder darle una mayor certeza, principalmente en la metodología o la técnica cuando realizamos titulación. Acá les quise agregar este artículo de comparación de 2 test de aglutinación en columna, principalmente para la detección de anticuerpos irregulares, donde a destacar está que pueden ver precisamente que con un fabricante, por decirlo de alguna manera, el screening está completamente negativo, pero con otro fabricante está completamente positivo las mismas muestras. Y si vamos al proceso de identificación, en algunos incluso no se llega a poder reconocer cuál es la especificidad relativa, y en otros sí podemos claramente determinar cuál es la especificidad relativa del anticuerpo que está presente, ¿ya? Entonces depende mucho de cada fabricante, que sabemos que hacen los mayores esfuerzos para poder brindar unos reactivos y estas tarjetas con el mayor nivel de especificidad y sensibilidad, pero también depende de cómo la utilicemos nosotros, y ahí están las buenas prácticas en cuanto a el trabajo diario que estamos realizando en inmunohematología. Entonces, esta es la fotografía clásica de la aglutinación. Tenemos reacciones negativas, otras que están positivas, distintos grados.
Pero las discrepancias a veces empiezan cuando vean estas fotografías que en los años actuales ya las cámaras son de alta resolución, por lo tanto perfectamente están reconociendo cantidades minúsculas de aglutinación, como las que están viendo en este micropocillo. La que está al medio, que claramente aquí sabemos que es un reactivo anti-B por la coloración internacional, y en este caso, en el anti-A hay una reacción negativa con una gran cantidad de glóbulos en el fondo, pero algo aparece acá en la parte superior de la columna que podría hacernos interpretar como una reacción positiva. Así que los métodos deben estar estandarizados y recordarles siempre que debemos, de alguna forma, seguir las instrucciones del fabricante. A veces nos ponemos un poco más creativos o iluminados, como digo a veces yo, y modificamos y tratamos de mejorar procesos o productos que nos llegan desde el fabricante. Así que la idea es mejor cerciorarnos y seguir los lineamientos que entrega el fabricante, porque él sabe cuáles son sus procesos de validación internos para estos productos que nos entregan en la práctica diaria. Entonces, la técnica de aglutinación en columna de gel inicialmente nació como una técnica manual y posteriormente se fue viendo la posibilidad de que se puede automatizar en conjunto con otros procesos de la ingeniería, así que ahí también hay un desarrollo de la ingeniería bien importante. La compañía, en este caso, pionera para esta metodología fue Diamet, a través del inventor Yves Lapierre. Posteriormente se comenzó a comercializar este producto en Europa y en Estados Unidos en el año 1988. Perdón, y cubría principalmente 4 etapas que la estandarizaba a lo que llevábamos con respecto a la técnica en tubo. Teníamos un pipeteado con una mayor precisión, una incubación también con rangos que ya estaban cronometrados, la centrifugación también se estandarizaba y por último, y la más importante a mi parecer, la lectura y la interpretación de los resultados. Que si bien los que hemos trabajado en tubo, sabemos que a veces depende del día, venimos con mucha energía y tomamos el tubo y lo agitamos muy vigorosamente y una reacción de dos cruces perfectamente podríamos visualizarla como un resultado negativo. Entonces, esta llegada a la tecnología ayuda bastante, mayor velocidad, disminuye los tiempos de proceso, hay una facilidad de uso actualmente con los equipos automatizados y aumenta también la seguridad y la fiabilidad de nuestros resultados. Aquí incorporo un poco el tema de las marcas comerciales. Hay distintas marcas comerciales en distintas partes del mundo. Diamet fue la primera que lo desarrolló, Grifols también apoyó algo, incluso para poder desarrollar este equipo que en algunos lugares lo pueden tener en sus hospitales o centros de sangre o hemocentros. Fue un trabajo colaborativo entre varias empresas. Y aquí tenemos Diamet, Grifols y Diagas, que es una empresa francesa, colaboraron para poder formar este primer diseño de equipamiento que se denomina Guadiana como el modelo principalmente. Pero también han incorporado Biorad y Orto, otros equipamientos de importancia que en distintos lugares de Latinoamérica principalmente se encuentran presentes. Entonces, ya dejando un poco la parte básica de la metodología de aglutinación en columna, quiero que vean un poco las guías internacionales. Aquí tenemos la guía británica de servicios de transfusión, y me voy netamente al punto que nos importa en esta exposición, que es el punto 11.1, que genera las guías para la manufactura de reactivos. ¿Qué nos dice esa guía? Empieza con una serie de definiciones. La primera, que es lo que es un kit de agrupación sanguínea, que comprende todos los componentes con los cuales nosotros vamos a utilizar o vamos a mejorar la aglutinación de alguna muestra problema X, ocupando distintos reactivos y materiales, y siguiendo, como siempre recalco, las instrucciones de uso. Hay que leer los insertos de los reactivos, estos papelitos que vienen en las cajas, que uno usualmente saca los reactivos y elimina la caja inmediatamente. Cada cierto periodo de tiempo hay que revisarlos porque pueden venir modificaciones, aunque también tiene que estar esta comunicación con el fabricante para que nos informe si es que hubo alguna modificación
en los constituyentes que pudiesen llevar a interpretaciones que no estábamos acostumbrados. Un reactivo de grupo sanguíneo se define como un reactivo usado solo o en combinación con otros materiales por el fabricante o que el fabricante destina para la determinación de un grupo sanguíneo en un individuo. Y luego le menciono un poco una definición que a veces queda bien a la parte o al reconocimiento arbitrario de cada uno, que es cuando yo denomino un antisuero como anti-A, B, A, B o anti-A más B. Entonces, la diferencia que hacen en esta guía británica es que si el reactivo es capaz de detectar, hablando del antígeno A, subgrupos de A1 y el subgrupo A2, pero también el AX y el B, debe ser denominado como anti-A, B. ¿Ya? Entonces, detecta 1, A2, AX y también detecta el antígeno B. Pero si el reactivo detecta solamente los subgrupos A1, A2, igual que el anterior, y el B, pero no el AX, lo denominan como antisuero con especificidad relativa anti-A más B. ¿Ya? Entonces, hay cosas de nomenclaturas que a veces los tomamos como símil, pero tienen pequeñas diferencias que hay que considerar. La fecha de caducidad sabemos que no debemos ocupar reactivos que están vencidos porque no podemos garantizar que el rendimiento de ese reactivo se mantenga estable posterior a su fecha de caducidad que ha sido determinada por el fabricante. Hay dos conceptos importantes que a veces también se confunden mucho. Es uno, la validación, y el otro proceso es la verificación. Usualmente los procesos de validación son mucho más robustos, son con una mayor cantidad de muestras, y estos procesos de validación los realiza principalmente, por decirlo de alguna forma más generalmente, los mismos fabricantes. ¿Ya? Y el método de validación de un método tiene que asegurar que el producto sea de la calidad requerida para el uso previsto, en este caso para los test inmunohematológicos, y que las pruebas utilizadas de monitoreo reflejen con precisión la calidad del mismo, haciendo mención a la función inicial o al uso previsto de este reactivo. Y la verificación es la confirmación de evidencia objetiva de que se han cumplido algunos requisitos específicos, y eso incluso es parte de lo que nosotros debemos verificar cuando nos llegan estos productos a nuestros sitios de trabajo, ya sea algún laboratorio, un centro de transfusión, una unidad de medicina transfusional o un servicio clínico que realiza estas determinaciones inmunohematológicas. ¿Qué puntos de esta guía también entran con respecto a otro desarrollo que es también tomar, por decirlo de alguna manera, estándares internacionales que tienen que ver con distintos puntos? Uno tiene que ver con los datos de la estabilidad, y aquí hay una guía, prueba de estabilidad de reactivos de diagnóstico in vitro, IVD. Hay otro punto que tiene que ver con la gestión de riesgos, que sé que hablaron bastante un poco de la gestión de riesgos en la sesión pasada. Aquí está la 14.971, dispositivos médicos y aplicación de gestión de riesgos en los dispositivos médicos. La 13.641, eliminación y reducción del riesgo de infección relacionado con reactivos que son clasificados como IVD. Y también evaluación de desempeño, donde les menciona esta guía británica, la 13.612, que es evaluación del rendimiento de dispositivos médicos. Entonces, dentro del punto de los requisitos de esta guía aparecen los requisitos de la etiqueta. ¿Qué es lo que debe contar la etiqueta de algún producto? Y aquí lo voy a llevar netamente un poco al uso para la tarjeta de aglutinación. Acá tenemos otra guía, la 18113 del 2011, donde la información proporcionada por el fabricante de reactivos de diagnóstico in vitro debe cumplir ciertos criterios, como por ejemplo el lote y fecha de vencimiento, los códigos de barra, las temperaturas de almacenamiento, etc. Entonces, ¿cuáles criterios aparecen? La etiqueta debe estar fijada en el recipiente, o sea, debe venir incorporada en el mismo, y debe dejar descubierto un área suficiente o parte de la longitud para permitir una rápida inspección visual del contenido. En este caso, si nos vamos a las tarjetas de aglutinación, es que las columnas estén perfectamente visibles.
que no haya ningún elemento que esté obstruyendo esta inspección visual. Ahora, si lo llevamos a reactivos, que también lo vamos a ocupar con nuestras tarjetas de aglutinación, sería poder ver cuánto es la cantidad de volumen y el aspecto que tienen tanto antisueros como algunas suspensiones celulares que también adquirimos a través de distintos fabricantes o en algunas oportunidades, algunos lugares las preparan de manera in-house. Luego, la especificidad del reactivo para la serología de grupos sanguíneos debe tener un tamaño de letra claramente legible, o sea, debe ser visualmente característico en el producto que nosotros estemos adquiriendo para el uso en inmunohematología, un tamaño de impresión que de la etiqueta no debe exceder el utilizado para la especificidad del reactivo. El tipo de letra también debe diferenciarse claramente entre antígenos y especificidades de distintos eh, o antígenos que van dirigidos a distintas especificidades antigénicas, donde tenemos los antígenos C grande, C pequeño, S grande, C pequeño, Kel, Chelano, etcétera. Siempre tiene que estar bien definido o por lo menos bien diferenciado las mayúsculas de las minúsculas. Incluso a veces algunos fabricantes para las letras minúsculas incorporan bastardilla, una línea superior para hacer referencia a la letra minúscula. Los productos deben ser preparados en la forma final por el usuario siguiendo todas las instrucciones, así que ahí volvemos un poco a hacer hincapié en los insertos del fabricante y el panel principal de algunos eritrocitos que están tratados con enzimas. De aquí nos vamos un poco a los reactivos celulares que ocupamos en los procesos de detección de anticuerpos y de identificación de anticuerpos que están tratados con enzimas. Deben venir en color rosa, un color magenta rosa, para diferenciarlos de los antígenos que no se ven afectados por los tratamientos enzimáticos. Y aquí aparece un color de referencia que es el de la clasificación Pantone, es el número 223. Y esta clasificación viene de un sistema de identificación y comparación y comunicación del color, principalmente de las artes gráficas. Entonces ahí uno empieza a tomar que la inmunomatología y todo lo que la información que tenemos de distintos reactivos no solamente viene ayudado por el desarrollo biológico, sino que también en este caso la forma de entregar el conocimiento de estos antigramas que incorporan los paneles celulares también ocupa estándares de las artes visuales. Y aquí tenemos el color Pantone 223, hay un color hexadecimal, que es un color que es ligeramente, o por lo menos los que no vemos muy bien la diferenciación de colores, tiene un color rosa o magenta rosa, y aquí están incluso cómo se componen los porcentajes de ese color. Casi 78% color rojo, 0% color verde y casi 50% de color azul, para que cuando nosotros visualicemos este antigrama, que lo vamos a ocupar en la identificación de anticuerpos regulares, sepamos reconocer cuáles son los antígenos que se destruyen con este tratamiento enzimático y aquí particularmente con la enzima papaína. Entonces aquí ven el sistema DAFI, sistema MNS y también el antígeno XG que se destruyen de manera enzimática. La guía también nombra que deben retener una cierta cantidad de porcentaje de recipiente o el que sea menor. Siempre debe quedar por lo menos un recipiente para poder verificar realmente si hay algún incidente de estos lotes de los reactivos, siempre y cuando pensando que si no son glóbulos rojos, porque sabemos que la caducidad de los glóbulos rojos es más limitada, pero dichas muestras o dichos reactivos deberían conservarse por lo menos durante 6 meses después de la fecha de caducidad, por si hay que hacer alguna investigación. Yo sé que en la práctica diaria nosotros no guardamos muchas muestras, o por lo menos no guardamos muchos reactivos para hacer esta verificación, pero sí lo hace el fabricante. El fabricante tiene que retener por lo menos cierta cantidad de la producción por si aparece alguna anomalía en algún cliente. En algunos puntos menciona que se deben conservar y almacenar un mínimo de 2 contenedores finales por cada lote de reactivo de los glóbulos rojos y así permitir un análisis de los defectos notificados por los mismos clientes. Así que es de importancia también notificar cualquier anomalía que uno presente en
los reactivos que esté ocupando, ya sean no celulares como celulares, porque eso también repercute en las mejoras que puede generar este producto y indirectamente en garantizar que los productos que estemos utilizando van a por lo menos tener resultados que son fiables a lo que el fabricante está mencionando en los mismos insertos. Entonces, acá ven dos tarjetas de aglutinación, hay dos casas comerciales distintos, pero vean que los fabricantes incorporan esta información relativa a la composición de las tarjetas y que algo a destacar no es solamente la matriz que tiene esta tarjeta de aglutinación, sino también cuáles son los anticuerpos que vienen en cada pocillo. Sabemos que el pocillo con una coloración de azul brillante es el anti-A, el anti-B viene con este color principalmente incorporado por la acriflavina, pero algo más relevante que debemos manejar es qué es lo que contienen estos antisueros, qué anticuerpos, qué clase de inmunoglobulina, de qué origen son y cuáles son los clones respectivos que obtienen con esta especificidad, principalmente en los antisueros que ocupamos para detectar el antígeno D, donde sabemos que no hay, como les comentaba al inicio, un antisuero ideal o por lo menos el anti-E perfecto para detectar todas las variantes antigénicas de esta proteína, pero sí podemos hacer mezclas de distintas clonalidades dependiendo cuáles son las muestras que recibimos, ya sean donantes o recién nacidos, o gestantes y pacientes, para tomar también la estrategia a nivel transfusional. Vean acá que el fabricante, que en este caso es Biorat, en la parte inferior, tiene otras líneas celulares, pero deben conocer cuáles son los epítopos del caso del D que puede detectar esos clones que estamos utilizando en la práctica. Hay estándares internacionales de potencia mínima de los reactivos anti-A y anti-D, estos de la OMS, donde estas preparaciones son residuos liofilizados de sobrenadantes de cultivo obtenidos de hibridomas, monoclonales de ratón, murino, de estos clones específicos, y estas preparaciones se reconstituyen y se obtienen estos estándares de potencia mínima con los cuales se comparan los reactivos de aglutinación que nosotros vamos a ocupar y deberían por lo menos ser superior o igual al título que estamos obteniendo con esos estándares de potencia mínima. Y lo mismo existe en los estándares o la norma internacional de potencia mínima para el anticuerpo anti-D. En este caso es otro cultivo de sobrenadante de un heterohidrioma monoclonal, murino humano, aquí hay una mezcla ratón humano, que secreta una IgM anti-D. Algunos quizás lo ocupan en fase salina, este antisuero, con el clon RUM1, para poder detectar el antígeno de pacientes donantes o recién nacidos que puedan tener en su servicio. En el punto de la detección e identificación de anticuerpos regulares hay también preparación de referencia. Aquí hay un anti-E de una preparación del Reino Unido para asegurar no solamente el desempeño de la prueba, sino también las características o competencias del analista que esté realizando esta metodología de detección e identificación. Entonces hay una preparación que consiste en un plasma humano liofilizado de un anti-D reconstituido a una cierta cuantificación, en este caso una unidad internacional por ml, lo diluyen y posteriormente uno puede probar o realizar las pruebas de competencia al analista y eso sirve bastante para ver cómo está nuestro nivel de pipeteado en operaciones manuales o si queremos tratar de verificar realmente la dispensación de los equipos automatizados. ¿Ya? Usualmente estas diluciones van a llevar a una reacción de aglutinación de 1 a 2 cruces de aglutinación, ya que son como las aglutinaciones más desafiantes. ¿Ya? Una reacción de 4 cruces sabemos que es fácilmente detectable, pero siempre tenemos que desafiar con nuestros controles y nuestras pruebas a la metodología que estemos ocupando para poder ver si es que realmente la sensibilidad se mantiene. Y cada lote de detección de anticuerpos, cuando ustedes realizan o le llegan los lotes de los paneles de glóbulos rojos con distintos antígenos, dependiendo la formulación del fabricante, deberíamos como mínimo tener un control positivo y un control negativo,
Y el control positivo idealmente de tener un anti-D de características débil que tenga no más allá de una concentración de 0,1 unidad internacional por ml. La gran mayoría de los fabricantes sé que lo estandarizan a 0,05 unidades internacionales por ml y eso da una reacción más o menos de 3 cruces. Y el control negativo puede ser un suero inerte que claramente no tenga algún anticuerpo irregular para también comprobar que nuestras tarjetas y nuestras células que estamos incorporando no reaccionen contra otras sustancias u otros componentes que tienen estos reactivos, que también en algunas situaciones se generan, en el caso de los donantes o los individuos, anticuerpos contra fracciones de los reactivos que ocupamos en inmunohematología. Entonces, para una identificación correctamente debería haber un patrón claro, un patrón bien identificable de la especificidad relativa. Acá hay un ejemplo de un panel de identificación con 15 células distintas. Al final ven una prueba autóloga y ven que hay reacciones de 4 cruces y otras reacciones un poco más débiles de 3 cruces de aglutinación con reacciones negativas que sí o sí deberían compararse con el antigrama y que sea del lote respectivo. A veces cuando tenemos lotes diferentes puede que se confundan y ese también es una causa de error humano, de error clerical, pero tiene que dar la especificidad positiva de las reacciones realmente positivas y las reacciones verdaderamente negativas según el patrón característico de nuestro control, que sabemos cuál es la especificidad que estamos tratando de probar con nuestros reactivos. Y no lo que aparece acá abajo, que es una reacción, por decirlo de alguna manera, de panaglutinación de nuestro control, donde todos los pocillos, todos estos pocillos de las microcolumnas reaccionan de manera positiva. ¿Ya? Y esto claramente hay o una contaminación o X motivo que hay que empezar a averiguar cuáles podrían ser las causas que generan estos falsos positivos en las reacciones donde no debería reaccionar. En Chile tenemos algunas orientaciones que nos guían para la selección, validación y uso de reactivos en inmunohematología. Voy a ir directamente al punto donde hablamos del control de calidad. Sabemos que hay distintos procesos y procedimientos que van a ir a controlar la reproducibilidad diaria de estos resultados y también ver si hay algún error de tipo analítico o la competencia técnica del personal. Y en cuanto a la selección y adquisición de los reactivos, siempre debemos ver cuáles son las especificidades de estos mismos reactivos, cuáles son las características del equipamiento, si tenemos la opción de poder utilizar equipamiento semiautomatizado, cuáles son los procesos de validación para posteriormente hacer realmente ya la selección y la compra de algún producto. O por lo menos generar la instancia de cuáles son los requisitos mínimos que yo necesito para una licitación, porque son las necesidades de nuestro servicio que estamos subiendo a través de una licitación y distintos oferentes, distintos fabricantes o empresas van a ir a postular a esta licitación. Nosotros siempre tratamos de garantizar mucho el proceso de análisis, establecer y registrar los resultados de nuestro control interno en cada serie de pruebas, garantizar las reacciones esperadas con respecto a las especificidades que tenemos o los resultados antigénicos de células que sabemos cuáles son los antígenos que posee, pero perdemos un poco el foco en el preanálisis y también en el post-análisis. ¿Ya? Es parte, siempre nos enfocamos mucho en el análisis y a veces dejamos al debe la parte preanalítica y la parte post-analítica. Dentro de la parte preanalítica hay que garantizar el uso correcto de los reactivos, por lo tanto debemos tener muestras que estén correctamente etiquetadas o, mejor dicho, correctamente caracterizadas con distintos métodos para que nos sirvan como controles en nuestro reactivo antes de la liberación para que estos reactivos entren al uso de rutina. Sé que en la práctica hay muchos lugares que adquieren los productos, les llega su pedido normal o mensual y automáticamente lo incorporan en el equipo o lo ocupan en las técnicas manuales, pero si implementamos un sistema de gestión de calidad correctamente establecido, debieran, antes de liberar estos reactivos para uso de rutina, hacer un control preanalítico, hacer una verificación por parte del usuario si realmente está cumpliendo
con el uso previsto de todos los reactivos que estamos ocupando por separado y en su conjunto. Y en el caso del post-análisis, los resultados deben ser chequeados y validados en conjunto con la visualización de los controles también. Y si bien actualmente dejamos esa función o esa responsabilidad a la parametrización o la configuración de la transmisión de la interfase a través del equipamiento del sistema informático, siempre debemos de alguna forma probar si es que estas transmisiones están correctamente realizadas, aunque se escapa un poco de nuestro quehacer. Es parte de los ingenieros informáticos y hay uno como analista en inmunomatología o como especialista en laboratorio, siempre empieza a ahondar en otros lugares distintos de la inmunomatología, pero que nutren nuestro trabajo, porque también debemos garantizar que en este caso el equipo esté transmitiendo correctamente, o en el caso de un registro manual, que la transcripción al sistema informático o a la bitácora que estén rellenando esté realmente con la información correcta. Podemos tener procesos preanalíticos perfectamente ejecutados, análisis bien controlado, procesos analíticos bien controlados, pero posteriormente el post-análisis no lo realizamos de la manera correcta, hay falla en la transcripción de la información y eso hace que toda la cadena completa se caiga. Con respecto a los reactivos, viendo un poco el foco de la adquisición y validación de resultados, me voy a ir solamente acá a las especificaciones de cada reactivo. Debemos tratar de evaluar la especificidad, la potencia, los métodos en los cuales ustedes los van a ocupar, el volumen de los frascos, el volumen que dispensa el cuentagotas si es necesario, y ahí tendríamos que ayudarnos de alguna micropipeta que esté calibrada, el color codificado según los estándares nacionales o internacionales, la fuente que sea monoclonal o policlonal y el periodo de caducidad o el periodo de almacenamiento. Tenemos que tener claro situaciones en las cuales un reactivo potenciado es o no aceptable, cuando la cantidad total necesaria del reactivo, cuánto dura más o menos para que no se nos acabe a mitad de mes y quedemos sin algún reactivo para poder ocupar. Eso es parte un poco de la gestión operacional. La duración de los contratos escapa un poco al laboratorio de inmunomatología, pero es de importancia para saber que se nos va a caer un poco los procesos internos y de esta manera saber si es que el mismo oferente o la misma casa comercial nos va a traer esos reactivos o nosotros se los vamos a adquirir o vamos a cambiar de empresa, por tanto tendríamos que hacer estudios de concordancia o de verificación y que la conformidad de los reactivos vengan también con ayuda de estas regulaciones internacionales, ya sea de la FDA o de la Unión Europea. Estas certificaciones son certificados de calidad, hay distintas instancias, principalmente tratamos de que nos entregue el fabricante una evidencia objetiva del registro en la FDA o la marca de la Comunidad Europea, el apoyo técnico que también nos pueden ofrecer para poder establecer o instalar un equipamiento o poner en práctica o en marcha una técnica de tipo manual, ver las regulaciones locales de importación, que a veces también ahí hay un tema de tópico que no nos gusta bastante, pero es una documentación que tiene que hacerse, el cumplimiento de exigencias locales de inscripción y certificación del producto por si existe algún instituto o algún servicio de calidad que tiene que primero autorizar el ingreso de estos reactivos, condiciones de transporte, condiciones de almacenamiento y referencias también de otros consumidores, para poder tener una referencia de cuál es el estado del arte de esta tecnología que estamos incorporando. Y aquí entramos de lleno un poco a la evaluación, que es lo que debemos visualizar o tratar de cerciorarnos en el trabajo diario, con respecto al punto 1.5, los reactivos no celulares, principalmente antisuero, el aspecto, todos los reactivos no celulares deben estar libres de hemólisis, no deben tener contaminación con glóbulos rojos, ni precipitados, ni partículas, ni tampoco en el caso de las tarjetas de aglutinación en específico, alguna presencia de burbuja o algún elemento que pueda generar una dificultad al momento de la centrifugación. Debe tener una especificidad clara que debemos cerciorarnos posteriormente, la habilidad de un reactivo para reaccionar selectivamente con
con antígenos conocidos, positivo y negativo. Y esto lo podemos ver con esta tablita donde aparece un ejemplo de cuántas son las muestras que deben dar positiva y negativa con respecto a los glóbulos rojos que sabemos o ya deberíamos tener bien caracterizados de distintos grupos sanguíneos para los reactivos o los antisueros que van a ir en búsqueda de la ayuda de la clasificación AB. En el caso de la detección de anticuerpos irregulares y la identificación de anticuerpos irregulares, si bien el fabricante siempre entrega un control positivo y negativo, usualmente con especificidades relativas anti-D o DAFI-A, o incluso otras especificidades, pero usualmente siempre trata de mantener el anti-D clásico, nosotros también deberíamos tener de alguna forma otra forma de comprobación de otras especificidades y nosotros de manera local, acá en el Centro de Sangre de Valparaíso, tenemos distintas especificidades, anti-D, anti-DAFI-A, anti-KIT-A, anti-Diego. También incorporamos hace ya varios años la determinación o la detección principalmente y la identificación de anticuerpos Diego A, mezclas también de anticuerpos, y ahí podemos también implementar como controles, ya sea en tarjeta o en métodos con otra metodología como en tubo, para diferenciar una mezcla de un anti-D más un C grande o un anti-G, en el caso de las embarazadas principalmente. Otras especificidades que son un poco más frecuentes, anti-Luisa, anti-grande, anti-Kel, anti-M, que también aparecen con mayor frecuencia en población de donantes, y así tenemos el plasma, el componente plasmático, que lo podemos fabricar y alicuotar para tener estos controles que nos van a garantizar esta comprobación de la calidad de nuestros reactivos de aglutinación en columna y de las células que estamos ocupando para estos procesos, y también otros anticuerpos que pudieran aparecer en algún momento y ustedes los pueden guardar también en una seroteca para ir utilizándolos como controles de distintos procesos. Aquí también nosotros tenemos un anti-PP1PK, un plasma con un anti-E, pero en un paciente con daratumumab. Bueno, tenemos varios pacientes con daratumumab congelados, un antiquel de distinto isotipo, IgG y IgM, y la idea es poder siempre mantener alicuotas de 3 o 4 ml congeladas para que ustedes no saquen un vial de mayor volumen, lo descongelen, saquen la cantidad que necesitan y vuelvan a congelar. Así que una buena práctica es alicuotar estos anticuerpos que ustedes ya reconocieron y ya caracterizaron con distintos lotes, por lo tanto tiene una caracterización interlote que le da una mayor fuerza estadística a esta misma especificidad relativa que ustedes llegaron a determinar. Y cómo reacciona no solamente en antiglobulina, sino también cómo reacciona en método enzimático para la metodología de mayor uso en sus laboratorios. Acá en la parte izquierda tienen un poco la referencia de estas orientaciones en Chile para poder fabricar un poco o producir estos controles de distintos anticuerpos que ustedes principalmente pueden caracterizar en donante, y así tenemos un componente plasmático que tiene por lo menos 250 o un poco más de volumen de plasma para poder hacerlo control. En el caso de la Comunidad Europea, está esta directiva, que es un reglamento de calidad y seguridad sanguínea, que entró en vigor el 8 de febrero de 2005, y sus requisitos entran en vigor en noviembre de este mismo año. Tiene 34 artículos con 10 capítulos completos, donde establecen distintos estándares de calidad, seguridad para la recolección, el análisis de sangre y los componentes sanguíneos, con cualquier finalidad prevista, principalmente dirigida al procesamiento, almacenamiento y distribución de estos componentes o hemocomponentes cuando se destinen a transfusión. Y en el punto 8, donde está la inspección y medidas de control, menciona en el primer artículo de este punto que todos los Estados miembros de la Comunidad Europea deben asegurar que la autoridad competente organice inspecciones y medidas de control adecuadas en los servicios de sangre en búsqueda de la garantía de los requisitos de la presente directiva. Por lo tanto, deben asegurar que la autoridad competente de alguna forma está garantizando esta verificación de los buenos procesos. Las medidas de inspección y control van a ser también organizadas por una autoridad competente de forma regular,
y ahí hay distintos intervalos de tiempo para que esto no piensen que en 2 años, 3 años o 5 años nadie va a poder verificar, sino que haya una forma de control y internamente nosotros mejoremos nuestros procesos. Y estas medidas en este caso, en este punto, mencionan que no deben exceder estos controles o inspecciones un intervalo mayor de 2 años. ¿Y cuáles son estas medidas de inspección y control que se va a llevar a cabo por distintos funcionarios de alguna autoridad competente y que van a estar claramente facultados por esta directiva? Es inspeccionar los servicios de sangre, las instalaciones, así como los procesos de acreditación o licencia que tengan las mismas instalaciones, las tomas de muestras para su análisis y el tema del trabajo del laboratorio, y examinar también cualquier documento relacionado que puedan solicitar, ya que lo que no está escrito no se hace. Entonces, todos los procedimientos tienen que estar correctamente redactados de todos los procesos que hacemos en un laboratorio de inmunomatología y en este caso en un servicio que prepara componentes, procesa, realiza la recolección, testea, pero también distribuye componentes sanguíneos. Luego tenemos el CAP, que acá hay un checklist de medicina transfusional, esto es norteamericano, donde los primeros puntos habla del manejo de la calidad y el control de calidad y los procedimientos y test que debemos garantizar en medicina transfusional. Acá solamente les coloco algunos puntos. El primero, que es el TRM 30000, que el control de calidad debe ser revisado y evaluado al menos una vez por el director del laboratorio. Debe haber un registro y una revisión del control de calidad y el seguimiento de aberraciones o anomalías o tendencias u omisiones en el registro de este control de calidad para que se garantice el mismo proceso. El TRM 30550 habla sobre que la instalación debe contar con un programa escrito, y ahí volvemos un poco a los procedimientos operativos estándar que minimicen el riesgo en la identificación errónea de alguna muestra y así se controlen y se sometan a mejora continua con todo lo que conlleva la investigación y que no vuelva a suceder en el caso de tener alguna evidencia positiva, hablando principalmente de que se detectó alguna anomalía. El punto TRM 30575 menciona que la instalación debe tener un sistema de reducción de riesgo en la transfusión. Aquí ya nos vamos un poco al evento transfusional, no solamente al laboratorio de inmunopatología. Se conoce que la identificación errónea en la recolección de muestras aproximadamente ocurre una vez cada 1000 muestras y en una de cada 12.000 transfusiones. Por lo tanto, hay acá procesos humanos que por distintas circunstancias yo creo que claramente no hay dolo de por medio en las personas que realizan o que les ocurre estas fallas, pero que sí tienen que ser idealmente detectadas antes que generen un mal mayor. Y el laboratorio, para poder reducir también estos riesgos de malas prácticas a nivel transfusional, debería verificar el grupo ABO del receptor previsto en una segunda muestra recolectada de una flebotomía separada. Hay en algunos lugares donde, no solamente en Estados Unidos, hay algunos países en Europa que hacen un rechequeo de las muestras para poder recién, en el caso de tener o de declarar un antígeno de un fenotipo en específico en la etiqueta del componente, esperan un segundo evento para poder incorporarlo en la misma etiqueta y ahí trabajan con otro clon distinto para la misma especificidad que están tratando de evidenciar. Y tiene que haber un sistema de barrero mecánico, sistema de verificación, principalmente electrónico, para que asegure que el paciente a quien se le tomó la muestra es quien va a recibir la transfusión desde el punto de vista clínico. En el caso reactivo y materiales críticos, esta guía norteamericana menciona varios puntos. Acá están los insertos de los reactivos que deben por lo menos ser leídos, ¿ya? Por lo menos uno de cada lote, evidenciar si hay alguna diferencia y tienen que ser almacenados. Los sueros y los materiales que son críticos deberían ser utilizados según las directrices de los manufacturadores. El control de calidad de nuestros reactivos tiene que ser generado y tiene que ser efectuado en todos los lotes de los reactivos, en la parte analítica,
pero como yo les mencioné, también tiene que ser realizado antes del uso previsto, o sea, antes de poder colocar el reactivo, utilizarlo en el uso de rutina, debiéramos nosotros también hacer un control preanalítico para ver el uso previsto de estos reactivos. La fecha de expiración, debemos garantizar que no vamos a ocupar reactivos que van a estar expirados o caducados. Debemos llevar un control del inventario y en el caso del control de calidad de células sanguíneas como reactivos, debemos también tener antígenos que estén bien caracterizados para las distintas circunstancias que nosotros queremos utilizar. Así que hay distintos puntos que a veces se nos pueden escapar o los tenemos incorporados mentalmente, pero también no solamente se debe hacer, sino que se debe registrar y se debe controlar también el seguimiento de los mismos. El punto DRM 40140, que habla un poco de la confirmación del control de calidad y la aceptabilidad. Esto tiene que ver un poco con que los resultados van a ser revisados y van a ser reportados los resultados de las muestras siempre y cuando un control de calidad esté satisfactorio o por lo menos cumpla los valores que hayan determinado, ya sea el fabricante o ustedes, para poder garantizar que lo que realmente estamos reportando o estamos detectando, ya sea a nivel del antígeno de un glóbulo o a nivel de la detección de un anticuerpo natural o la investigación de anticuerpos irregulares, sea realmente lo que estemos detectando y sea un poco más exacto, más preciso. En la guía de transfusión y prácticas de laboratorio de inmunohematología de la Sociedad de Transfusión Sanguínea en Australia y Nueva Zelanda, ellos tienen una unión. Tienen esta guía también que en la sección 8 habla del manejo de la calidad y tiene muchos puntos distintos. Uno a destacar tiene que ver con los especímenes, cuánto tiempo lo vamos a tener almacenado para pruebas pretransfusionales, 72 horas desde el momento de la recolección, si un paciente está embarazada o ha sido transfundida previamente en los últimos 3 meses, 7 días en el caso que no es embarazada y tampoco tiene transfusión en los últimos 3 meses. Y así hay distintos tópicos interesantes en estas guías que podemos ocupar o poder tomar esa experiencia para poder no copiarla. Yo siempre trato de que no copiemos cosas, pero sí llevemos esa información o esa experiencia de un país a la realidad de nuestro país y la adaptamos a la realidad que nos sirva también para todos. Y también el punto 2.6.3 habla de los controles en el screening de anticuerpos o la detección de anticuerpos regulares o rastreo de anticuerpos regulares. Yo sé que en distintos lugares de Latinoamérica tiene distintas denominaciones. Idealmente ellos mencionan que debe probarse un anti-D, que es un control positivo débil, a esta concentración, 0,1 unidades internacionales, o no superior a 0,1 unidades internacionales, para que dé una aglutinación por lo menos de 2 o 3 cruces, según los métodos que estamos probando. Acá les traigo también la guía alemana, donde está el punto 4.4, que habla principalmente de la agrupación serológica, la serología inmunomatológica, y en el punto 4.4.5.3 menciona en el punto de la garantía de la calidad que todo laboratorio en el que se realicen exámenes serológicos de grupos sanguíneos deben tener regularmente efectuados controles de calidad tanto internos como externos en el marco de la implementación de este sistema de la garantía de la calidad que va un poco ligado a las directrices de la Cámara Federal de Médicos para la garantía de la calidad de exámenes de laboratorio médico. Aquí no solamente entra una guía ligado a la parte de banco de sangre o de medicina transfusional, sino que también se acopla un poco a la guía del laboratorio clínico en alemán. Y los procedimientos de examen deben describirse, las responsabilidades también tienen que estar especificadas y establecidas en un documento por escrito y revisadas periódicamente. Y los controles de calidad deben llevarse a cabo cuando se cambian los lotes de los reactivos, aparte de lo analítico, también lo preanalítico, cuando usualmente se generan estos nuevos lotes, ya sea que lo más frecuente es los cambios de lotes de los reactivos celulares, pero también los cambios de lotes de otros reactivos que son no celulares, que tienen un periodo de cambio mayor a un mes, o ahí va a depender mucho
cada cuánto tiempo ustedes tienen cambios de lotes, pero tienen que evaluarse antes de que los liberen para el uso de rutina. Y el tema de los controles no viene de tan poco tiempo. Acá viene un afiche, esto es del laboratorio Grifols de España. Si no mal recuerdo, este cartel debe ser de la década del 40, 50, donde mencionan que los reactivos no son tan buenos si no están comprobados con controles adecuados. Entonces, aquí aparece estos controles y nosotros como analistas somos también los super policías de garantizar todos los procesos inmunematológicos. ¿Qué cosas son las que tenemos que controlar? Usualmente, lo más frecuente que se realiza en la clasificación ABO, prueba, recuerden siempre, celular y sérica o prueba directa e indirecta. Eso es una correcta clasificación ABO. La clasificación en lámina o en portaobjeto no es una clasificación ABO, sino que es una reclasificación. La tipificación RHD, el fenotipo RH contra otro antígeno RH y el antígeno KEL, el screening o la identificación de anticuerpos irregulares, las pruebas de compatibilidad y también tener controles con muestras que presenten con directos positivos y negativos. Entonces, hay algunos fabricantes que incorporan ya estos controles desde la fábrica, hay otros que ustedes los pueden preparar, si no tienen acceso por los recursos económicos, también hay distintas formas o recetas de cocina que yo menciono o procedimientos establecidos para poder preparar también controles. Así que si alguien los necesita, yo ahí al final de la presentación les dejo mi correo y les puedo hacer llegar algunos procedimientos para que preparen también controles. Bueno, este otro fabricante con otro tipo de controles, usualmente siempre reflejar los 4 grupos ABO principales, algunas células que sean RHD positiva y negativa. En el caso de controlar el estudio de variantes del antígeno D, o lo que antiguamente se denominaba el DU, sería bueno tener un control de algún antígeno variante de esta proteína, pero sé que es mucho más difícil de obtener, pero de repente aparecen algunos donantes o pacientes estas variantes respectivas, y si ustedes pueden llegar a establecer cuál es la variante desde el punto de vista molecular, pueden almacenar estos glóbulos y también prepararlos como controles. Entonces, desde el punto de vista de los controles de inmunohematología, el fabricante entrega un material que es mucho más estable, lo ha probado para ver cuánto es el tiempo que empieza a generar mayor hemólisis o cuánto es la reactividad que tiene su antígeno con respecto a los antisueros que está tratando de pesquisar. Tiene características específicas de evaluar, viene con un volumen suficiente, pero lo que presenta como desventaja es un mayor costo económico. Y en el caso de preparar muestras in-house, es un material con poca vigencia porque va a depender mucho de la solución conservadora que apliquemos. Es difícil de encontrar a veces muestras con algunas especificidades de anticuerpos que no son tan frecuentes o alguna expresión antigénica específica que tampoco son tan frecuentes de encontrar. Usualmente tenemos un volumen insuficiente. Si solamente tenemos acceso a los tubos de extracción, sería una cantidad de 3-4 ml máximo de plasma, por ejemplo, para poder hacer un control serológico. En el caso de atender donantes, tenemos ya el material de un plasma que está fraccionado, que ahí el volumen es mucho mayor y ahí nos podemos ayudar de esa forma de que los lugares que realicen exámenes en donantes de sangre puedan preparar estos controles si es que no tienen acceso a un control comercial e incluso conviar a otros lugares que no puedan tener la forma de comprar tampoco controles, y tiene claramente un costo económico mucho más bajo. Y lo otro es tener una hemática vida, y esa hemática vida significa que usualmente, y esta es una práctica interna de nosotros, distintos colegas que trabajamos en el Centro de Sangre de Valparaíso, de manera voluntaria, y aquí quiero destacar que de manera voluntaria, eh, hemos extraído sangre entre nosotros para ver cuáles son los fenotipos, por ejemplo, antigénicos de distintos sistemas sanguíneos, y poder principalmente tener estas muestras no solamente como control, sino también ocuparlas como glóbulo en caso de necesitarlos para absorber algún anticuerpo. ¿Ya? Entonces,
ahí yo tengo varios colegas que sé los fenotipos característicos que poseen y les pido de manera voluntaria si pueden facilitarme unos cuantos ml de su sangre para poder ocupar sus glóbulos para procesos de absorción. Así que siempre es bueno tener una hemática vida con una producción constante de glóbulos en nosotros que estamos constantemente trabajando en esta área. Ahora voy a tocar otro tópico que tiene que ver principalmente mucho más enfocado a los sistemas automatizados de las pruebas inmunomatológicas. Cuando nos llega un equipamiento automatizado, a veces no sabemos muy bien qué hacer y hay una guía de la CLSI que es la ILA 33A, que es de validación de sistemas automatizados para pruebas inmunomatológicas antes de la implementación. Si bien está dirigido un poco a los proveedores por la cantidad del tamaño del N muestral, también hay apéndices que trabajan muy bien las verificaciones que podemos hacer cuando incorporamos estos equipamientos en un lugar de un laboratorio en específico. Y dentro de esto fue elaborado por un subcomité de la CLSI, que los objetivos principales del desarrollo de la guía, de esta guía de la CLSI, que fue publicada en diciembre del 2009, luego fue revisada, creo, si no me equivoco, en el 2012, pero aún está vigente, es desarrollar un protocolo de validación que sea aplicable a los sistemas automatizados de inmunohematología que se encuentran disponibles con los métodos empleados que hay en los distintos laboratorios, crear una guía que sea suficientemente simple, ¿ya? Para poder implementarlo, desarrollar un protocolo lo suficientemente riguroso también para poder establecer qué criterio se va a evaluar y incluso viene con estos anexos incorporados donde hay unas plantillas simplificadas o hojas de trabajo para recopilar los datos y así ustedes pueden hacer los cálculos estadísticos, ya sea de manera informática, con algunos software básicos como un Excel, o a través ya de cálculos estadísticos manuales, pero les permite tener estas tablas o estas hojas de trabajo que ya vienen listas para poder completar. Ahora, también mencionar que esta guía por sí sola no solamente trata de verificar los sistemas automatizados, sino que también se ayuda de otras guías de la CLCI, que es lo que aparece acá abajo, que tiene que ver con los procesos de parametrización e información a los sistemas de información del centro de sangre, o del hemocentro, o del servicio transfusional, como en este caso la guía CLSI AUT O08 o la AUT O02, que tiene que ver principalmente con la implementación y de sistemas automatizados, la validación de los códigos de barra, y la forma en cómo se va a transferir la información entre un equipamiento y el sistema informático que ustedes posean. Entonces aquí pueden ver una plantilla, que esto es un formulario para el cálculo de concordancia, donde aparecen ya listos en las tablas, colocan su nombre, el dato de la validación o verificación, en el caso que sean menos muestras, el total de muestras testeadas y posteriormente cuántas muestras realmente tuvieron resultados positivos según el parámetro o criterio que ustedes estaban evaluando. Así que pueden hacer el uso previsto del reactivo o del sistema automatizado que están incorporando en comparación al método comparativo que sería otro equipamiento u otros reactivos que estén ocupando para el mismo, ¿ya? Y sacan los distintos porcentajes de concordancia y esto claramente debe ser registrado, validado y firmado y colocando la fecha de cuándo va a ser la próxima verificación o seguimiento de estas verificaciones automatizadas o de la plataforma manual que estén ocupando. Luego tenemos estándares principales y aquí ya profundizamos un poco más o nos vamos a la parte especial de laboratorios de referencia en inmunomatología, donde hay distintos criterios. Esta es una guía de la AABB. No recuerdo si ahora está la octava edición, pero yo tengo acceso nomás solamente a la séptima. Lo importante aquí es el punto 5, control de proceso, inspección final y manejo, y el punto número 8, evaluación interno y externo de nuestro proceso en inmunohematología de laboratorios de referencia. Si desglosamos un poco cuáles son los puntos del control de proceso de esta guía para laboratorios de referencia, están los distintos programas de proficiencia,
con las regulaciones que están incorporadas por las regulaciones norteamericanas, el control de calidad, cuáles son los materiales que debemos ocupar, la identificación y la trazabilidad de los mismos, la inspección, el almacenamiento, el transporte, el programa de donantes raros o fenotipos raros, la investigación serológica, la ayuda de los test moleculares y el reporte de algunas investigaciones o seguimiento a distintos procesos que realizamos como laboratorio de referencia. Entonces, aquí yo les coloco la pregunta, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a controlar con las tarjetas de aglutinación? Y uno usualmente piensa que me llegan mis tarjetas, lo coloco en un equipo, paso mis controles, tengo resultados y luego de eso ya somos felices. El equipo me está entregando los resultados que yo espero, nos ponemos todos contentos, queda todo registrado en el sistema, por lo tanto estoy haciendo lo que el fabricante me menciona en el insert. Pero ahí les comento, a veces la vida no es tan fácil y el mundo no es tan simple y siempre hay que hacer más cosas para mejorar este mundo y no depende solamente de la fase analítica, sino que lo que hemos visto, la fase preanalítica y la fase postanalítica también son de importancia. Si nos vamos desde el punto de vista de la parte preanalítica, estos equipos automatizados se pueden ocupar distintos o muchos anticoagulantes diferentes que aparecen también en los mismos manuales de usuario o en los mismos insertos que traen estos reactivos que van a ser utilizados en los equipamientos. Pero lo importante es que estas muestras, ya que son la mayoría anticoagulantes, tratan de evitar muestras que se coagulen porque los equipos automatizados van a detectar la presencia de coágulos. Y eso va a generar de que al momento de que vayan a aspirar una cierta cantidad, no van a detectar o van a detectar como un coágulo o un impedimento y no van a procesar con esta muestra el requerimiento o el perfil que ustedes estén cargando a la muestra respectiva. Otro punto importante es el volumen de muestra. El volumen de muestra, los equipos automatizados lo reconocen con respecto al diámetro de los tubos que están detectando en una fase inicial. Por lo tanto, si yo centrifugo mucho la muestra, va a quedar muy compacta en el fondo del tubo, generando que tenga problemas para aspirar. Por lo tanto, tiene que ser una centrifugación de la muestra, de manera que se separen las dos fases, pero que permita tomar tanto plasma como también los glóbulos que están mucho más en la parte inferior de estos tubos de extracción. Para las pruebas manuales, en algunas circunstancias podemos ocupar muestras coaguladas, ¿ya? Por ejemplo, pruebas de molicina de grupo ABO o demostrar anticuerpos de clase IgG que unen complementos utilizando un reactivo de antiglobulina humana. En el punto de almacenamiento, idealmente las muestras de suero o plasma deben permanecer en el tubo primario, evitando la posibilidad de errores de la separación o la identificación cuando yo hago esto tras vasije de las muestras. Las muestras coaguladas no deben usarse después de una semana a 4 grados centígrados, mientras que la anticoagulada uno puede extenderse hasta 7 a 10 días. Ahora, siempre importante destacar que las muestras deben utilizarse de manera inmediata cuando son recepcionadas, pero tenemos por lo menos un intervalo de tiempo donde podemos utilizar muestras, teniendo en consideración que algunos antígenos con el tiempo van decayendo para poder ser detectados, así que siempre, de lo siempre, tratar de trabajar con muestras frescas. Y el suero o plasma que ustedes tengan lo pueden congelar durante muchos años en un congelador a una temperatura ideal de menos 30 grados centígrados o más, dependiendo la disponibilidad de equipamiento que posean, siempre y cuando garantizando que el equipo de congelación no presente falla, porque eso va a generar distintas desviaciones en cuanto a la temperatura de almacenamiento de estos sueroplasmas. Y tips para el tema principalmente de las muestras de sueroplasma: alicuoten muestras congeladas si las van a usar por un tiempo más prolongado. No mantengan 50 o 40 o 60 o más ml almacenado en un contenedor íntegro, congelado, y ustedes saquen, descongelen, ocupen y vuelven a congelar, porque ese proceso de congelamiento y descongelamiento también repercute en el título del anticuerpo. Desde el punto de vista de las suspensiones celulares, sabemos que estas suspensiones de los glóbulos rojos preparadas a partir de muestras coaguladas deben estar libres de coágulos.
así que debemos esperar un tiempo en que se forme esta retracción del coágulo. En el caso de las suspensiones de eritrocitos preparadas de muestra anticoagulada, deben estar libres de fibrina para que la fibrina no se adhiera a distintas células en nuestra tarjeta de aglutinación y quede en la parte superior de la columna, asumiendo que podría ser una aglutinación de 4 cruces y sería solamente efecto de la interacción entre el glóbulo y la fibrina. Generalmente no es necesario lavar las suspensiones celulares antes de la prueba de rutina, excepto cuando se preparan quizá a partir de segmentos de bolsas de sangre o componentes eritrocitarios, en cuyo caso idealmente se tienen que lavar con alguna solución que ustedes posean. Si van a ocupar solución salina debe ser amortiguada, el pH tiene que estar cercano a 7, 7.3, porque recuerden que las soluciones salinas o el suelo fisiológico al 0,9% viene en un pH con un rango mucho más amplio, entre 4 y 7, así que eso va a afectar también la fuerza entre los glóbulos y las reacciones con los anticuerpos que estamos realizando. Así que siempre, si van a ocupar solución salina, debe ser amortiguado el pH. Si no, hay otras sustancias que venden algunos fabricantes ya listas para uso en inmunohematología o pueden ocupar el diluyente que menciona como recomendado al fabricante. También en las suspensiones, para convertirse acá en un experto en la preparación de suspensiones y principalmente dirigido en la aglutinación en columna, que sabemos que usualmente debería estar entre 0,8 y 1%, podemos agregar una gota de glóbulos rojos concentrados a 99 gotas de diluyente para llegar a la concentración del 1%, pero yo creo que cuando estén dispensando la gota número 50 ya van a perder un poco de concentración. Así que nos ayudamos un poco con las micropipetas y ahí tenemos 990 microlitros de diluyente por 10 microlitros de glóbulos rojos bien, bien concentrados en un volumen final de 1 ml y ahí tenemos una concentración del 1%. El método del ojímetro, que hasta yo lo he ocupado en alguna instancia, recomiendo como tips prohibirlo, a no ser que ustedes tengan algún método de calibración interno que les permita calibrar su visión todos los días, pero al pasar de los años uno se va afectando la visión y si tenemos a la mano las micropipetas actualmente, ¿por qué no tomar un método que es mucho más preciso y exacto en vez de generar un tema netamente visual? Los eritrocitos generalmente uno los resuspende en solución de fuerza iónica normal. Por lo tanto, si lo van a preparar en fuerza iónica normal para aglutinación, deben ocuparlo de manera inmediata o máximo un día de trabajo, 24 horas para poder utilizarlo. En el caso de que sean soluciones de salina tamponada, el clásico PBS, tamponada con fosfato, pueden ocuparlo incluso hasta una semana, pero siempre yo recomiendo que preparen las soluciones en el mismo instante que ustedes estén preparando esta suspensión celular para el trabajo. Y las suspensiones reactivas, aquí por los glóbulos que suministra el fabricante, tienen una fecha de caducidad que tienen que guiarse y tienen que seguirla. Esto usualmente pueden tardar 6 semanas desde el momento en que las fabrican. Por lo tanto, siempre hacer caso a lo que mencionan los insertos o la etiqueta del envase del fabricante si son reactivos, como en este caso, reactivos celulares. Acá viene después una pregunta bien importante que a veces, muchas veces me la realizan, que tiene que ver con si es necesario en las tarjetas de antiglobulina humana agregar las células control CUMS, ¿ya? Posterior a la reacción que ya hemos ejecutado en el mismo pocillo. Sabemos que la antiglobulina viene predispensada en las tarjetas de aglutinación, puede ser poliespecífica o monoespecífica, va a depender mucho de cuál es la tarjeta que ustedes adquieran. Y idealmente, o siempre, esto ya es como una regla, no se debe agregar posterior al análisis respectivo una célula control CUMS, salvo cuando ustedes solamente estén verificando o estén realizando el control preanalítico de los lotes de los reactivos de antiglobulina en tarjeta. Pero para eso no van a incorporar una muestra, dispensarla y posteriormente van a dispensar una célula sensibilizada, sino que en este caso solamente uno lo que hace, dependiendo el lote que ustedes quieren verificar, yo tomo células sensibilizadas y no sensibilizadas y tomo una cierta cantidad de muestras representativas
o tarjeta representativa a la cantidad total de stock que estoy recepcionando para poder comprobar que esta antiglobulina realmente está actuando con el uso previsto que le da el fabricante. Y hay otras razones también que pueden producir algunos resultados falsos en la prueba de aglutinación, como cuando ocupamos tarjetas caducadas, tarjetas que están almacenadas incorrectamente, principalmente en algunas tarjetas de esferas de vidrio. Cuando las tarjetas se secan, sabemos que cuando se secan ya claramente toda la matriz del buffer que está incorporada no nos va a servir de tamiz para que pueda separar estos aglutinados. Cuando se ocupe un diluyente incorrecto en la tarjeta específica, según las indicaciones del fabricante, o cuando ya hay contaminación de muestra o incluso contaminación con antisueros que estén predispensados entre cada uno de los pocillos de la tarjeta de aglutinación. Así que siempre aquí otro tips, seguir la indicación del fabricante, hacerle caso a lo que menciona el inserto y no ponerlo iluminado en algunas circunstancias, sino que ya el fabricante ha realizado todas las pruebas para que se garanticen estos resultados correctamente. Y aquí una última frase que les quiero dejar, que ni siquiera el especialista en inmunohematología más sabio o con más experiencia que tenga puede proteger a un paciente de un error en la agrupación sanguínea si no sabe lo que hace y si no cuida o mal utiliza las herramientas de trabajo que son todos los reactivos, y en este caso las tarjetas de aglutinación, los reactivos celulares y los reactivos no celulares, incluso las condiciones ambientales en las cuales nosotros estamos trabajando, y los equipamientos que ahora nos ayudan para poder procesar una gran cantidad de exámenes diariamente. Aquí a esto para un poco histórico, vean que la parte post-analítica era un poco complicada hace algunos años atrás, eran varios libros que se llenaban con distintas cruces, por lo tanto el trabajo era bien complicado, así que había mucha mayor posibilidades de error, y esto se ha minimizado bastante con la automatización y la informatización de nuestros procesos post-analíticos. Acá tenemos un libro de Mollison, que aquí tiene un libro bien característico de medicina transfusional. Este es un libro de registro de resultados inmunohematológicos en el laboratorio de la ICBT, donde Mollison anotó algunas aglutinaciones bien rudimentarias, pero era lo que tenían en ese tiempo. Así que siempre la historia es buena destacarla para saber dónde estamos, pero de dónde se partió y dónde los futuros colegas que vienen más adelante y son más jóvenes van a posteriormente ocupar también toda la investigación y todo el desarrollo que se ha logrado en épocas actuales. Y hacer mención también honrosa a distintos personajes clásicos de inmunohematología que ustedes pueden quizás reconocer por artículo o libro. Marion Reid, que tiene un libro bien interesante de antígenos y anticuerpos. Geoff Daniel también tiene varios libros a la vez donde transmiten un poco la experiencia de sus resultados que han visto en la práctica transfusional o en la práctica inmunomatológica, para posteriormente llevarlo a esta transmisión de la información y que nosotros tomemos ese conocimiento para poder mejorar siempre la salud de nuestros pacientes y también optimizar los resultados de nuestros donantes de sangre. Y aquí incorporo una fotografía que siempre la coloco, es la única que tengo, por lo menos acceso, que me han mencionado, que aquí tenemos al creador un poco, o al que tomó un poco el desarrollo de la aglutinación en columna en gel, Aides Lapierre, ahí de haber estado cenando. Y esta imagen la incorporo porque sabemos que en épocas actuales de pandemia estamos bien alejados de manera física, pero yo creo que con la parte de la oportunidad de estas reuniones virtuales podemos generar esta cercanía de poder compartir, y por qué no soñar que prontamente podemos volver a compartir experiencias y realidades y reírnos también todos juntos de todas las cosas que nos suceden en nuestra práctica diaria. Y aquí les dejo un poco de mi Chile, a ver si posterior a la pandemia pueden venir a visitarlo, ahí se lo recomiendo. Y acá les dejo mi correo electrónico por si alguien quiere hacerme alguna pregunta, necesita algún material, yo presto a poder facilitarle alguna información, y agradecer también al Instituto para la Calidad por la invitación de poder comentarles en este
breve tiempo algunas cosas de la experiencia que he tenido y otras cosas de referencia internacionales que claramente no son mías, sino que son lineamientos de otros países para la mejora de la inmunomatología en particular. Muchas gracias.